compartir la pantalla, así de paso voy a ir al material. Bien, fíjense que me estoy ubicando página 98. Acá tenemos, se presenta la varianza. Esta es una de las tantas medidas de dispersión, que lo que miden, justamente lo que decíamos, era la variabilidad en torno a la variabilidad que presentan los datos. Bien, la varianza, si ustedes se fijan, acá tienen, esta es la fórmula de cálculo de la varianza poblacional. Por eso acá dice parámetro. Recuerden que hay una distinción importante que se hizo en la unidad 1, que era entre dos conceptos, parámetro y estadístico. Los dos son medidas descriptivas, pero ¿cuál es la diferencia? Que los parámetros se calculan con los datos de la población y los estadísticos son medidas descriptivas que se calculan con los datos de una muestra. Acá tienen el cálculo de la varianza poblacional, es decir, es un parámetro porque está calculado con los datos de la población. Fíjense en que la varianza, este es el símbolo, sigma es una letra del alfabeto griego elevada al cuadrado, sigma al cuadrado es la forma de identificar la varianza poblacional. Acá tienen la fórmula de cálculo, fíjense en que es un cociente, en el denominador tienen n mayúscula, que es el tamaño de la población, la cantidad de datos. Y en el numerador, fíjense en que tienen una suma de términos. ¿Cuántos términos tenemos? Fíjense en que el sumatorio va de 1 a n, es decir, que tenemos la suma de n términos. ¿Y qué estructura tiene cada término? Es el cuadrado y entre paréntesis, ¿qué tenemos? La diferencia o el desvío entre cada valor de la variable y su media. Es decir, que lo que mide la varianza es la dispersión de los datos alrededor de ¿quién? Alrededor de la media. Recuerden que mu, también esta es una letra del alfabeto griego, que se utiliza para representar la media aritmética poblacional. En general uno dice directamente media poblacional, pero es la media aritmética calculada con todos los datos de la población. Fíjense en que la diferencia entre x sub i y mu, es decir, la diferencia entre cada valor que asume la variable y la media, nos está dando una idea de la dispersión que presentan los datos. Mientras más pequeña sea esa distancia, quiere decir que los datos están más concentrados. Mientras más grande sea esa distancia, implica que los datos están más dispersos. Pero ¿cuál es el problema de calcular la varianza? Digamos, cuando se pensó en una medida de dispersión, primero se propuso solamente tomar los desvíos y sumarlos, no elevarlos al cuadrado. Eso fue la primera propuesta que se hizo. ¿Cuál es el problema? Y ustedes lo deberán recordar porque lo han visto como una propiedad de la media aritmética. Cuando uno suma los desvíos respecto de la media, esa suma siempre da cero. Entonces, para cualquier conjunto de datos, cualquiera sean las características que presenten, siempre la suma de los desvíos respecto de la media da cero. Esa es una de las propiedades de la media aritmética. Por eso es que para calcular la varianza, si bien era adecuado pensar en los desvíos, el problema era que la suma de los desvíos daba cero. Entonces, ¿cómo se resuelve? Esta es una solución matemática elevando al cuadrado. Porque al elevar al cuadrado, todos los desvíos, sean positivos o sean negativos, van a ser siempre positivos. Entonces, el hecho de elevar al cuadrado es para resolver ese inconveniente que tendríamos si solamente consideramos la suma de los desvíos. Fíjense en que
La varianza, en definitiva, es un valor promedio, porque en el numerador estamos sumando n términos y en el denominador que ponemos la cantidad de términos. O sea, que es un promedio, o sea, que es lo que mide es la dispersión promedio que presentan los datos alrededor de la media. ¿Cuál es la dificultad que tiene la varianza? Y esto, a los efectos de la interpretación, que como estamos elevando al cuadrado, si la variable que estamos analizando son, por ejemplo, los salarios de los empleados de una empresa, si los salarios están medidos en pesos, la varianza va a estar medida en pesos al cuadrado. Entonces, eso dificulta la interpretación. Por esa razón es que uno lo que hace es calcular otra medida, que es la medida que se propone a continuación, que es la desviación estándar, que es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Fíjense bien, dije la raíz cuadrada positiva, porque todos sabemos por matemáticas que las raíces pares, en este caso de la varianza, la raíz cuadrada tiene dos raíces, una positiva y una negativa. Solamente vamos a considerar la positiva. Todas las medidas de dispersión, esto algo general, a los efectos de la interpretación, todas las medidas de dispersión, ¿cómo se interpretan? Mientras más grande es el valor en términos absolutos, decimos que hay mayor dispersión. Mientras más pequeño, menor dispersión. ¿Cuál es el mínimo valor que podría asumir cualquier medida de dispersión? 0. ¿Y qué implicaría 0? Que no hay dispersión, es decir, que hay una concentración, que todos los datos están concentrados. ¿Cuándo existe varianza 0? Y cuando estamos en presencia de una constante. Ejemplo bien simple, si hago un relevamiento, supongamos en una escuela primaria, voy al primer grado y consulto la edad de los alumnos, y todos los alumnos del aula tienen 6 años, todos tienen la misma edad, obviamente que la varianza les va a dar 0, porque si todos tienen 6 años, la media es 6, cuando calculen los desvíos, todos los desvíos van a dar 0, y el cociente les va a dar definitivamente 0. Entonces, ese sería el valor mínimo que puede asumir la varianza, 0. ¿Qué quiere decir? No hay variabilidad. A medida que va aumentando el valor de la varianza, decimos que hay mayor dispersión o variabilidad. Eso en términos generales, pero vuelvo a repetir, el inconveniente que tiene la varianza es la unidad de medida en la cual está expresada. Por eso lo que deberían hacer ustedes es calcular la desviación estándar, y la desviación estándar sí se puede interpretar porque está expresada en la misma unidad de medida que la variable original. Hablando del salario de los empleados, también va a estar expresada en pesos y va a medir en definitiva la desviación promedio entre cada uno de los valores de la variable y la media. Otra aclaración con respecto a la varianza, que esa es la duda que generalmente suele aparecer, es cuando uno trabaja con los datos de una muestra aleatoria. Fíjense en el punto 212, varianza de la muestra. Cuando uno calcula la varianza de la muestra, esto es lo que llamamos varianza muestral. La varianza muestral es un estadístico porque se calcula con los datos de una muestra aleatoria. Y cuando calculamos la varianza muestral, la fórmula de cálculo, fíjense en que es similar. Tenemos un cociente, en el numerador tenemos desvíos elevados al cuadrado entre cada valor de la variable x sub i y su media. Obviamente que acá la media que vamos a considerar es la media muestral, porque estamos trabajando con una muestra aleatoria. La diferencia aparece en el denominador. En el denominador nosotros podríamos considerar n o podríamos dividir por n menos 1. La justificación matemática de por qué deberíamos dividir por n menos 1 y no por n, lo vamos a retomar en la unidad 6. Por el momento, simplemente les presentamos dos formas alternativas de calcular la varianza. Para distinguirlas, uno dice que cuando divide por n menos 1, la varianza se llama varianza muestral corregida,
Y cuando divide por n, varianza muestral sin corregir. Vuelvo a repetir, a los efectos de los cálculos, ustedes podrían elegir cualquiera de las dos fórmulas de cálculo. Obviamente, si en el enunciado de algún ejercicio se les pide que trabajen con la varianza muestral corregida, o bien la indicación dividiendo por n-1, lo harán de esa manera. Pero si no les dice nada, ustedes podrían elegir cualquiera de las dos opciones. Aclaración. No estoy totalmente seguro, pero creo que todos los ejercicios están resueltos utilizando esta fórmula de cálculo, es decir, la de la varianza muestral corregida, es decir, dividiendo por n-1 y no por n. Bien, estoy volviendo para ver el chat. Bien, ¿por qué sigma está al cuadrado? Esa es la notación de la varianza. La varianza se simboliza con sigma elevada al cuadrado. Por eso es que la desviación estándar poblacional se va a simbolizar con la letra sigma solamente. Recuerden que normalmente, y esto también lo vamos a ver en estadística 2, todos los parámetros, es decir, las medidas calculadas con datos de la población, generalmente se identifican con letras del alfabeto griego. Es decir, para la varianza, esa es la notación, sigma elevada al cuadrado. Para la desviación estándar, que es la raíz cuadrada positiva de la varianza, vamos a utilizar la letra sigma, siempre que estemos hablando de parámetros poblacionales. Si estamos trabajando con una muestra, hablamos de estadísticos. Para la varianza muestral, vieron que se utilizaba la letra S elevada al cuadrado. Y si hacemos la raíz cuadrada, obtenemos la desviación estándar muestral, que la vamos a simbolizar con la letra S. Bien, Ignacio pregunta diferencia entre varianza y covarianza. Bien, la covarianza mide la variabilidad conjunta entre dos variables. No quiero complicarles demasiado el tema, pero a ver, cuando analicemos la covarianza, estamos pensando en dos variables y queremos medir la variabilidad, pero la variabilidad conjunta, es decir, también mide dispersión alrededor de la media, pero estamos analizando dos variables simultáneamente. En cambio, cuando miramos la varianza, estamos estudiando la variabilidad de una sola variable. Sí, lo dejemos ahí, porque en realidad uno podría pensar, en realidad ya lo van a ver más adelante, la varianza uno la podría pensar como una covarianza, porque está midiendo la variabilidad de una variable consigo misma. Pero por el momento, la varianza mide la variabilidad de una variable. La covarianza también mide variabilidad, pero de dos variables en forma simultánea. Esa es básicamente la diferencia entre la varianza y la covarianza. Siempre tengan presente al momento, sobre todo cuando más allá del cálculo, la interpretación, y para saber cómo interpretar hay que tener la posibilidad de leer la fórmula. Fíjense que en la varianza uno tiene desvíos entre la variable y su media, elevados al cuadrado. Entonces, esa es la idea de la varianza. Lo que está tratando de captar es la dispersión, la distancia que hay entre cada valor y la media, que es el valor que uno está tomando como referencia. Bien, acá hay una pregunta, Micaela, ¿cómo sacar la asimetría? Bien, para las medidas de asimetría, a ver, vamos a hacer una cosa. Primero voy a ver la consulta de Paula, que tiene que ver con medidas de dispersión, y después vamos ya a la consulta de Micaela y Julieta, que ya está más vinculado y Diana, que está más vinculado a lo que es simetría. La relación entre la varianza y la media. A ver, la varianza es una medida de dispersión. Mide la variabilidad que presentan los datos. Tiene el inconveniente de la unidad de medida en la cual está expresada y por lo tanto uno no
puede interpretarla. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Calculando la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar es la medida que en definitiva uno va a terminar interpretando. Vuelvo a repetir, el inconveniente de la varianza es la unidad de medida en la cual está expresa. Ahora bien, la desviación estándar se dice, al igual que la varianza, se dice que son medidas de dispersión absolutas, para distinguirlas de las medidas de dispersión relativa. ¿Cuál es la medida de dispersión relativa que ustedes van a estudiar? El coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida de dispersión, pero se dice que es relativa porque, mirando la fórmula de cálculo, uno hace el cociente entre la desviación estándar en el numerador y la media en el denominador. Entonces, en definitiva, uno expresa la variabilidad en términos del valor medio. Ese coeficiente de variación generalmente se suele multiplicar por 100 para expresarlo en tanto por ciento. Como toda medida de dispersión, mientras menor sea, menor es la dispersión, decimos en este caso relativa, mientras mayor sea el coeficiente de variación, decimos que mayor es la dispersión relativa. Si uno quisiera comparar la dispersión de 2 o 3 conjuntos de datos, supongamos que tienen datos de los salarios de 3 empresas y quieren comparar la variabilidad, ¿qué medida deberían utilizar? El coeficiente de variación. Siempre que uno quiera comparar dispersión en 2 o más conjuntos de datos, hay que pensar en el coeficiente de variación. ¿Por qué no en la desviación estándar? Porque una de las primeras limitaciones es la unidad de medida. En este caso no sería este el caso, ¿por qué? Y porque si estamos hablando de salarios en 3 empresas, todos están expresados en pesos. Pero podría ser que ustedes estén comparando supongamos, el peso y la estatura de los alumnos, y quieren comparar las variabilidades. Una está en kilogramos, la otra está en metros. Es evidente que no se pueden comparar. Pero más allá de que estuvieran en la misma unidad de medida, concretamente, tengo la desviación estándar de los salarios de la empresa A y la desviación estándar de los salarios de la empresa B. Las dos están en pesos. ¿Son directamente comparables? No. ¿Por qué? Porque tengan presente, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y cómo se calcula la varianza? Uno toma desvíos entre cada valor de la variable y su media, es decir, y la media de su grupo. Entonces, en los dos yo estoy midiendo variabilidad, tanto en los sueldos de la empresa A como en los sueldos de la empresa B. ¿Cuál es el inconveniente? Que el valor que estoy tomando como referencia para calcular los desvíos es distinto. Porque en el caso de la empresa A, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar los salarios de los empleados de la empresa A y le voy a restar el salario promedio de los empleados de la empresa A. Cuando paso a la empresa B, ya ahora sigo también calculando desvíos, pero ya no en relación al valor promedio de los salarios de la empresa A, sino de la empresa B. Entonces, como los valores que se toman como referencia para calcular los desvíos son distintos, por esa razón, eso es lo que invalida que uno compare directamente la desviación estándar de los salarios de la empresa A con la desviación estándar de los salarios de la empresa B. Entonces, cerrando un poco, si uno quiere comparar la variabilidad o la dispersión de 2 conjuntos de datos, ¿qué medida hay que utilizar? El coeficiente de variación. Fíjense en que el coeficiente de variación, por ser el cociente entre la desviación estándar y la media, se simplifican las unidades de medida y se dice que el coeficiente de variación es una medida adimensional, no tiene unidad de medida. Entonces eso facilita la comparación. Yo puedo comparar el coeficiente de variación del peso de los alumnos con el coeficiente de variación de la estatura de los alumnos. ¿Por qué? Porque al no tener unidad de medida, eso facilita la comparación. ¿Qué vinculación hay entre la varianza y la media? ¿Qué vinculación hay entre las medidas de dispersión y la media? Mientras menor sea la variabilidad que presentan los datos, es decir, mientras más pequeña sea la varianza, mientras más pequeño sea el coeficiente de variación, la media se dice que es más representativa.
Recuerden que el promedio o la media aritmética es un solo valor y lo calculamos a partir de todos los datos observados. Ese valor, lo que uno desearía es que sea representativo del conjunto de datos. Entonces es bastante lógico que si los datos son muy parecidos entre sí, es decir, si los datos están concentrados, ¿qué quiere decir? Que todas las medidas de dispersión van a asumir valores pequeños. ¿Por qué? Y porque los datos están concentrados. Entonces, mientras menor sea el valor que asumen las medidas de dispersión, se dice que el valor promedio es más representativo. Esa es la vinculación entre medidas de dispersión y medidas de posición. Pasando a lo que es asimetría, ya ahí estamos pensando en el tercer grupo de medidas, que son las medidas de forma. Dentro de las medidas de forma, nosotros tenemos dos aspectos para mirar. La simetría y la kurtosis. La simetría tiene que ver con la deformación que presentan los datos en forma horizontal. Me voy a adelantar hasta donde tiene medidas de forma. Fíjense, en cuanto a la simetría, lo que miramos es el comportamiento en forma horizontal, básicamente la deformación. Y acá, fíjense que tienen. Vamos a mirar los gráficos que están sobre la izquierda. Esta sería una distribución simétrica. Fíjense, si marcamos el eje de simetría, es el eje que, si ustedes miran el comportamiento por izquierda y por derecha de los datos, es similar. En cambio, acá vemos que hay una deformación de los datos. Acá tenemos una mayor concentración sobre la izquierda, es decir, hay una mayor concentración sobre los valores más pequeños de la variable. Recuerden que sobre el eje horizontal estamos representando la variable. Como nosotros ordenamos de menor a mayor, a la izquierda tenemos los valores menores de la variable y a la derecha los valores mayores. Entonces, en este caso decimos que hay una mayor concentración sobre la izquierda. Por eso la simetría se dice derecha. Cuidado acá, para determinar el sentido de la asimetría, no hay que mirar dónde está la mayor concentración de datos, sino al revés, dónde está el faltante de datos. Fíjense que en este caso sobre la derecha es donde faltan datos. Son datos que en definitiva se trasladaron hacia la izquierda. Entonces, acá decimos que la simetría es derecha o positiva. La palabrita positiva tiene que ver con que si nosotros calculamos las medidas de asimetría, cuando nos den positiva va a ser un indicador de asimetría derecha. ¿Qué pasa en este segundo caso? La mayor concentración está sobre la derecha y el faltante de datos lo tenemos sobre la izquierda. Por eso esta situación se denomina asimetría izquierda o negativa. Vuelvo a repetir. ¿Por qué negativa? Porque cuando calculemos las medidas de asimetría, si asumen un valor negativo, va a ser un indicador de asimetría izquierda. Coeficientes de asimetría. Nosotros vamos a presentar dos coeficientes de asimetría. Uno es el coeficiente de asimetría de Pearson y el otro es el coeficiente de asimetría basado en momentos centrados. No son equivalentes, primera aclaración. Los dos tratan de captar justamente esa deformación horizontal que presentan los datos. Se interpretan de la misma manera. Las fórmulas de cálculo son diferentes y acá sí va la primera aclaración. El coeficiente de asimetría de Pearson, fíjense en que la forma de cálculo es bastante simple. ¿Por qué? Porque involucra medidas que ustedes ya calcularon, como son la media aritmética, la mediana y la desviación estándar. Fíjense, acá se proponen dos fórmulas de cálculo porque en una está trabajando con los datos poblacionales y en la otra con la muestra. Es decir que este coeficiente es fácil de calcular, por eso es que ustedes sí deben conocer, o sea, sí van a tener que calcular manualmente el coeficiente de asimetría de Pearson. El coeficiente basado en los momentos, fíjense en que la fórmula de cálculo,
A ver, es un poco más intensiva en cálculos, porque tienen que hacer desvíos, elevarlos al cubo. Por lo tanto, para el coeficiente de asimetría basado en los momentos centrados, solamente vamos a pedir que sepan interpretarlo. No van a tener que hacer el cálculo manual. Sí les sugerimos que en los ejercicios lo hagan, lo pueden hacer en una planilla de Excel, que creo que ya en un encuentro anterior José les mostró. En una planilla de Excel es muy fácil hacer todos estos cálculos. Pero a los efectos de las instancias evaluativas, sea parciales o examen final, no van a tener que hacer el cálculo manual, sino solamente interpretarlo. Siempre hablando del coeficiente basado en los momentos centrados. En cambio, este otro, que es el coeficiente de Pearson, sí lo pueden calcular. ¿Cómo se interpretan estas medidas? Todos los coeficientes de asimetría, sea el de Pearson o el basado en momentos centrados, se interpretan con este criterio regla. Si el valor es 0, la distribución es simétrica. Si es positivo, hablamos de una simetría derecha o positiva. Y si es negativo, asimetría izquierda o negativa. Uno de los inconvenientes que tienen los coeficientes de asimetría es que el valor que asumen no está acotado. Digamos, puede asumir cualquier valor real, entre menos infinito y más infinito. Entonces, uno en realidad debería mirar el conjunto, mirar el gráfico. A ver, nosotros acá estamos viendo una tercera estrategia, que es cálculo de medidas descriptivas. Esta estrategia se complementa con las dos que vieron en la unidad 1, que es la construcción de una tabla de frecuencias y la representación gráfica de los datos. Uno debería aplicar las tres herramientas y, mirando la tabla, el gráfico y las medidas, poder hacer un análisis de los datos. Esto que habla el material de hacer hablar los datos, ¿qué nos están diciendo? Entonces, sería importante que uno pueda visualizar los datos y complementarlo con el cálculo de estas medidas. Bien, veo que había una pregunta sobre diagrama de caja, cómo graficar el diagrama de caja y brazos, y luego están dentro de los límites internos cuando se grafica, no hace falta. Dice, en el diagrama de caja y brazos, si los valores mínimos y máximos de la variable están dentro de los límites internos, cuando se grafica no hace falta marcar dónde están los límites. ¿Se termina el gráfico, los valores máximos y mínimos? Sí, sí, Diana. Es decir, ¿cómo se construye el diagrama de caja y brazos? Vamos en el paso a paso. Bien, hay varias preguntas sobre diagrama de caja y brazos, estoy viendo. Bien, para construir el diagrama de caja y brazos, el primer paso es calcular las medidas que vamos a necesitar para la construcción. ¿Cuáles son? Hay que identificar el valor mínimo, el valor máximo, el primer cuartil y el tercer cuartil. Esos serían imprescindibles. También uno podría considerar la mediana, pero a los efectos de la construcción del gráfico no sería imprescindible, lo mismo que la media. Es decir, hay algunos, la mayoría de los programas estadísticos señalan dónde está ubicada la media, aunque no sería imprescindible. Sí, las otras medidas: mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil y máximo. Una vez que ya identificaron esas variables, uno lo que debería hacer es construir la caja. La caja que va a comprender el 50% central de los datos está determinada por el primer cuartil y el tercer cuartil. Es decir, que con esas dos medidas uno calcularía, podría construir la caja. Voy a compartir la pantalla para ver, creo que estaba antes. Acá está, sí. Diagrama de caja y brazo. Fíjense, la caja entonces va entre el primer cuartil,
digamos, el diagrama de caja, el Infostat, que es el software con el que estamos trabajando, usa una disposición vertical para construir el diagrama de caja, es decir, la variable la representa en el eje vertical, pero hay algunos programas que lo hacen en forma horizontal. Entonces, pensando en esta disposición vertical, el lado inferior de la caja está dado por el primer cuartil, el lado superior por el tercer cuartil. Es decir, que si pensamos en una disposición vertical, el alto de la caja es la distancia que hay entre el primer cuartil y el tercer cuartil, que es lo que llamamos recorrido intercuartílico. Es Q3 menos Q1. Es la distancia entre el primero y el tercero. El ancho de la caja es arbitrario. Eso queda a criterio de uno. Bien, dentro de esta caja tenemos el 50% central de las observaciones. Obviamente que la mediana siempre va a estar dentro de la caja. Podrá estar en el centro, más cerca del tercer cuartil o más cerca del primer cuartil, dependiendo de cómo estén, dependiendo de la disposición de los datos. Normalmente, cuando la mediana está en el centro de la caja, suele ser un indicador de que existe simetría en los datos. En cambio, cuando la mediana se traslada, si la mediana la tenemos más cerca del primer cuartil, eso me estaría indicando que hay mayor concentración en la parte inferior, o si lo pensamos en una disposición horizontal, sobre la izquierda, y eso sería un indicador de asimetría derecha. En cambio, si la mediana está más cerca del tercer cuartil, decimos que hay una simetría, digamos, si está más cerca del tercer cuartil, hay una mayor concentración de los datos en la parte superior o en la derecha, si lo pensamos en una disposición horizontal, y decimos que hay una simetría izquierda. Pero volviendo a la construcción del gráfico, ya está la caja. ¿Qué nos está quedando pendiente? La construcción de los brazos. El brazo inferior y el brazo superior. Antes de construir los brazos, lo que deberíamos preguntarnos es, ¿existen valores atípicos o la otra clasificación que les proponen extremadamente atípicos? Entonces, para ello, uno debería calcular los límites, esos límites interiores. El límite interior que viendo la notación del material, los llama LSO, límite superior. La O viene de outlier, que es atípico en inglés. Y LIO este es el límite inferior y este es el límite superior. Quizás esta representación no es la idea, no es la mejor. ¿Por qué? Porque en realidad los límites uno los debería calcular tan solo para poder contestar a la pregunta, ¿hay valores atípicos o no hay valores atípicos? Para eso solamente se calculan los límites. Entonces, pensemos en una primera situación. Calculamos el límite inferior, calculamos el límite superior y vemos que todos los datos están dentro de esos límites. Esa sería una posibilidad. Es decir, como todos los datos están dentro, es decir, entre el límite inferior y ese límite superior, ¿qué vamos a concluir? Que no existen valores atípicos. Eso es una primera cuestión. Entonces, vuelvo a repetir. Calculamos secuencialmente. Calculamos el límite inferior y el límite superior outlier. ¿Cómo se calculan? Acá tienen la fórmula. Para el primer cuartil, para el límite inferior hacemos primer cuartil menos 1,5 veces, que es RI, el recorrido intercuartílico, la distancia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Y para calcular el límite superior, hacemos tercer cuartil más 1,5 veces el recorrido intercuartil. De hecho, este gráfico, hago la aclaración, está mal construido, no está en escala este gráfico. Entonces,
Porque evidentemente, si uno dice 1,5 veces el recorrido intercuartílico y el recorrido intercuartílico es la distancia entre el primer cuartil y el tercero, es como que uno haría una caja y media. A partir del tercer cuartil, una caja y media a partir del primer cuartil. Pero pasando en limpio, calculamos los dos límites, el inferior y el superior. ¿Qué tenemos que hacer después? Ir a los datos originales, que obviamente ya los tenemos ordenados de menor a mayor porque tuvimos que calcular los cuartiles. Recuerden eso, no se olviden, para calcular cuartiles hay que ordenar la serie, de menor a mayor. Entonces, si todos los datos están dentro de esos límites, ¿qué quiere decir? Que no hay valores atípicos. Fíjense que en realidad uno no hace falta que mire todos los datos, con que mire el valor más pequeño, el mínimo, y el valor más grande, el máximo, ya alcanza. Entonces, si no hay valores atípicos, ¿cómo se construyen los brazos? El brazo inferior se va a extender desde el primer cuartil hasta el valor mínimo, y el brazo superior se va a construir desde el tercer cuartil hasta el máximo. No se grafican los límites. Yo entiendo que ahí ese gráfico no estaría bien porque la finalidad era otra, pero cuando uno grafica el diagrama de caja, no grafica los límites. Lo que grafica son los valores observados. Entonces, primera situación, no hay valores atípicos. ¿Cómo sé que no hay valores atípicos? Porque calculé los límites y pude verificar que todos los datos observados estaban dentro de esos límites. No hay valores atípicos. ¿Hasta dónde se construyen los brazos? Hasta el máximo y hasta el mínimo. Esa es la situación más simple. ¿Cuál sería la otra situación que se podría presentar? Que sí existan valores atípicos. Es decir, que nosotros calculemos los límites y que detectemos que hay algunos valores que están fuera de esos límites. Cuando digo fuera de esos límites me refiero a la izquierda del límite inferior o bien a la derecha del límite superior. Entonces, cuando uno detecta que hay valores atípicos, ¿cómo se construye el diagrama de caja? Si hay un valor atípico, uno lo debería identificar ese valor de alguna manera en el gráfico, con un punto, con un círculo, pero con algún símbolo que sea fácilmente interpretable, que uno diga, ese es un atípico. Bien, pero si hay atípicos, ¿cómo se construyen los brazos? ¿Hasta dónde llegamos con los brazos? Entonces, supongamos que yo tengo valores atípicos por derecha, es decir, valores muy grandes de la variable. Entonces, ¿yo qué debería? Identificarlos en la serie de datos. Supongamos que yo tengo una serie de 20 datos. Identifico en esa serie cuáles son los atípicos que obviamente de existir van a ser los valores que están en los extremos, en la punta, o por izquierda o por derecha. A ese valor lo marco de alguna forma de identificar que es atípico y el brazo superior se va a extender desde el tercer cuartil ¿hasta dónde? Hasta el máximo valor que no sea atípico. No sé si queda claro. Es decir, porque el atípico yo ya lo marqué. Ahora yo debería considerar cuál es el máximo valor que no es atípico. Hasta ese punto yo debería construir el límite superior. Lo mismo por izquierda. Si yo detecto que hay valores atípicos por izquierda, debería ser lo mismo. Al atípico lo simbolizo con un círculo, con un punto, con una estrellita de alguna manera. ¿Y hasta dónde extiendo el brazo inferior? Hasta el mínimo valor que no sea atípico. Obviamente que para poder construirlo de esta manera, cuando uno tiene atípicos y uno quiere construir el diagrama de caja, necesita poder visualizar todos los valores. Porque tengo que identificar cuáles son esos atípicos, porque los voy a tener que marcar, y voy a tener que identificar cuál es el máximo valor que no es atípico, o sea que queda comprendido dentro de los límites estos inferior y superior que hemos construido. Esa sería la lógica para construir el diagrama de caja y brazos.
En todo caso, en alguno de el encuentro del jueves podrían ver algún ejercicio en donde concretamente vean, ¿no? Voy a buscar, creo que tengo voy a ver si rápidamente lo encuentro. Bien, fíjense, este ejemplo, yo tenía los salarios de 19 empleados. ¿Qué hice? Ordené la serie de menor a mayor, calculé todas las medidas, cuartiles, mediana, identifiqué el mínimo y el máximo, calculé el recorrido intercuartílico, que es la distancia entre primer cuartil y tercer cuartil, calculé los límites inferiores. Fíjense, el límite, acá deberían mirar estos límites, los que están primero. Límite inferior, outlier, límite superior, outlier. Les da 346 y 714. Entonces, ¿cuál era el paso siguiente? Miremos los datos observados, que son estos, desde 455 a 844, y veamos, ¿hay algún valor que esté fuera de esos límites? Si miramos por izquierda, el valor mínimo es 455, está dentro de los límites. Fíjense que el límite inferior es 346, está mucho más a la izquierda del mínimo. Es decir, que por izquierda no hay valores atípicos. Por lo tanto, cuando vayamos a como por izquierda no hay atípicos, cuando vayamos a construir el brazo, lo vamos a extender desde el primer cuartil hasta el mínimo, que es 455. Miremos a la derecha. ¿Cuál es el límite superior? 714. Pero si yo miro los datos, yo tengo dos valores que son mayores a 714, el 721 y el 844. Entonces, como hay valores atípicos por derecha, ¿hasta dónde voy a extender el brazo de la derecha? Hasta el máximo valor que no sea atípico. ¿Cuál sería? 645. Fíjense en que 645 es el máximo valor que está dentro de los límites normales, es decir, que no es atípico. Por eso, miren, acá está el diagrama de caja. Fíjense, yo ahí los identifiqué con esos cuadraditos rellenos, los dos valores atípicos. ¿Cuáles son los dos valores atípicos? El 721 y el 844. ¿Y hasta dónde se extendió el brazo superior? ¿Hasta dónde llega este brazo? Hasta el máximo valor que no es atípico, es decir, 645. Vuelvo a hacer la aclaración porque quizás confunde el gráfico ese que está en el material. Los límites uno los calcula simplemente para determinar si hay o no atípicos, pero no se representan gráficamente. A lo sumo uno podría hacer una línea punteada como para tener una referencia, pero no. Ahora, segundo paso. Si ustedes se fijan en el material, a ustedes en el material les hablan de valores atípicos y de valores extremadamente atípicos. Y para saber si esos valores son atípicos o extremadamente atípicos, calculan estos límites. Fíjense que los límites son más amplios, porque en vez de multiplicar por 1,5 se multiplica por 3. Si yo vuelvo al ejercicio, este ejemplo que les estaba mostrando, miren, acá abajo, en la última línea están los límites estos externos. En vez de 1,5 es 3. Entonces me da 208 el de la izquierda, 852 el de la derecha. Aclaración. ¿Tiene sentido calcular el de la izquierda? No, porque si no había atípicos, menos va a haber extremadamente atípicos. Estos límites externos solamente se calculan
cuando uno detectó algún valor atípico en el paso anterior. Si no, no se calcula. ¿Cuánto les da el límite extremado, este límite superior? 8,52. Si nos fijamos, ¿hay algún valor mayor a 8,52? No, porque 8,44, que es el mayor, está todavía dentro de estos límites. ¿Qué quiere decir? Que no hay valores extremadamente atípicos. O sea, ¿cuáles serían los valores extremadamente atípicos? Valores mayores a 8,52 o valores menores a 208. ¿Estamos? En este caso no hay valores extremadamente atípicos. Bien, a ver, vuelvo. Bien, acá, bueno, veo una pregunta sobre propiedades. Aclaración sobre las propiedades. Las demostraciones van para el final, no van para el parcial. Para el parcial tienen que saber aplicarlas. Y digamos, bueno, todas las propiedades son importantes, pero me voy a centrar acá en dos a las cuales hace mención Lully. Dice, ¿en qué situaciones las variables son multiplicadas o sumadas por alguna constante? Digamos, si uno está pensando un cambio en términos absolutos, por ejemplo, los salarios se van a incrementar en 200 pesos. Ahí el incremento, o sea, la variación, digo la variación porque podría ser aumento o disminución. Cuidado con eso, estén atentos, porque no siempre es aumento. Uno podría decir, se está pensando en una disminución en 500 pesos. Se está pensando en un aumento en 2.000 pesos. Fíjense en que ahí el cambio, la variación está en términos absolutos. ¿Por qué? Porque está expresada en la misma unidad que la variable. Estamos hablando de los sueldos en pesos que van a variar en 500 pesos, 300 pesos, 200 pesos. Esa situación se refleja a través de una suma o resta. Si decimos que los salarios se van a incrementar en 500 pesos, eso se reflejaría como X más 500. Si pensamos en una situación en donde los salarios, o sea, los gastos, se van a disminuir en 300 pesos, decimos X, que representa el gasto, menos 300. Esa es una primera situación. Entonces ahí se aplica la propiedad que dice que la media aritmética de una variable más una constante es igual a la media aritmética de la variable más la constante. Ese más es en términos genéricos, puede ser tanto suma como resta. Ahora, pensemos en esta otra situación. Si se decide que los sueldos de los empleados se van a incrementar en un 10%, fíjense que ahí el cambio está en términos relativos. Ya no estamos diciendo una magnitud fija, estamos diciendo los salarios se incrementan en un 10%. Entonces, aquel empleado que percibía 20.000 pesos va a tener un aumento de 2.000. El que percibía 40.000 pesos va a tener un aumento de 4.000. Fíjense que decimos que es en términos relativos porque es en relación al salario que tenía antes. ¿Cómo se refleja eso? Un aumento de un 10%. Decimos, X es el valor del salario inicial, más 0,10 por X. ¿De dónde surge ese 0,10? Es un 10%, es 10 dividido 100. Entonces les quedaría que X más 0,10X, eso estaría reflejando la situación final luego del aumento. Bueno, obviamente, ahí esto ya es matemático, se puede sumar X más 0,10X es 1,10 por X. Ese 1,10 por X, ¿qué está reflejando? El nivel de salarios después del aumento. ¿Estamos? Con X representamos el nivel de salario actual. X más 0,10 por X, que es igual a 1,10 por X, esto está representando el nivel de salario después del aumento.
Por eso ahí se aplica, fíjense que ahí está multiplicando la constante a la variable. Esa constante, que es 1,10, está reflejando ese aumento del 10%. Entonces ahí se aplica la propiedad que dice que la media aritmética de una constante por una variable es igual a la constante por la media aritmética de la variable. Entonces lo que ustedes tienen que poder es identificar en cuál de esas dos situaciones estamos. Es decir, el aumento es en una cantidad, en una constante que es igual para todos los empleados, primera situación. Supongamos que la empresa decide darle un bono de 5.000 pesos a todos los empleados. Eso es una cantidad fija para todos. ¿Cómo se refleja eso? X más 5.000. Pero si la empresa decide darles un aumento de un 20%, eso es proporcional. Entonces eso se refleja como X más 0,20 por X, y eso sería 1,20 por X. Vuelvo a hacer la aclaración, cuidado, no siempre es aumento, puede ser disminución. Entonces, si se decide hacer una disminución del 15%, eso va a ser X menos 0,15 por X. Una X menos 0,15 por X les da 0,85 por X. Entonces ese 0,85 por X estaría reflejando la situación luego del cambio, en este caso luego de la disminución. Bien, Alejandro dice, comparar la variabilidad de los datos de dos distribuciones de una misma variable y nos da que para la primera distribución la varianza es mayor que en la segunda, pero el cálculo del coeficiente de variación ahora este es menor. ¿Qué significa? Bien, ¿qué significa? Vuelvo a repetir, la varianza mide dispersión en términos absolutos en relación a la media de cada grupo. Por eso cuando uno quiere comparar, ¿qué tiene que mirar? El coeficiente de variación. Es decir, no es que sea una contradicción, vuelvo a repetir. Si uno quiere comparar, hay que mirar el coeficiente de variación, porque es una medida de dispersión relativa, porque relativiza la media, es decir, digamos, hace relativa la desviación estándar en términos de la media, y eso es lo que posibilita que uno la compare. Entonces, por favor que quede claro, si uno quiere comparar la dispersión o la variabilidad de dos o más conjuntos de datos, no interesa que estén en la misma unidad de medida. Hay que mirar el coeficiente de variación. A ver, Mía dice, la desviación estándar y la varianza, sí, están en distintas unidades de medida, porque si estamos hablando de salarios, la variable va a estar, la varianza, digamos salario, la variable está expresada en pesos, la varianza va a estar expresada en pesos al cuadrado y la desviación estándar en pesos. Como la desviación estándar está en la misma unidad de medida que la variable, es la que uno interpreta y no la varianza. Bueno, veo que acá Sergio ya les contestó lo de la varianza y el coeficiente de variación. No, en el caso de tener que construir un gráfico, la idea es que ustedes lo hagan a mano en una hoja, eso después ya se los... Pero si tienen que hacerlo es a mano en una hoja, después les pediremos obviamente que suban una foto de ese gráfico, pero tiene que ser a escala. Entonces, recuerden que cualquier gráfico que haya que construir tiene que estar construido a escala porque si no, se distorsionan las interpretaciones. Por eso es importante, es básico el uso de reglas. O sea, la regla sí o sí tiene que ser una herramienta que la tienen que tener disponible porque si hay que hacer un gráfico, la regla sí o sí hace falta, porque el gráfico tiene que ser construido a escala porque eso hace que las interpretaciones sean confiables. Si el gráfico no está a escala, se distorsiona todo. Acá no. Ay, no entiendo. Está transmitiendo su pantalla.
Yo no veo... No, ahora estoy, no estoy, digamos, estoy compartiendo pantalla, pero no estoy mirando, no estoy mostrando ahora el material. Por eso es que me están mirando a mí. Eh, Bien, Luciana, los valores extremadamente atípicos también se grafican, sí. Todos los valores, los atípicos y los extremadamente atípicos se grafican. Generalmente uno suele utilizar, los programas suelen utilizar distintos símbolos o círculos vacíos para los atípicos y un círculo relleno para los extremadamente atípicos, o bien un círculo y un cuadrado o una estrellita, pero sí, siempre se grafican. ¿Por qué se grafican? Porque esos valores tienen un comportamiento muy diferente al resto y distorsionan básicamente las medidas como la media aritmética o como la varianza. Cuando hay valores atípicos, la media aritmética sufre una gran distorsión. Entonces, ¿qué es recomendable en esos casos? Utilizar la mediana. Digamos, la mediana es un competidor de la media aritmética. Cuando no hay valores atípicos, uno debería esperar que sean parecidas las medidas. Ahora, cuando hay valores atípicos y fundamentalmente cuando hay valores extremadamente atípicos, la media aritmética se distorsiona. Entonces, frente a esa situación, uno, ¿qué debería utilizar? La mediana. Digamos, es como que la mediana sería más representativa del conjunto de datos que no la media aritmética. Muchas veces lo que se suele hacer cuando uno se enfrenta a un análisis de datos en donde hay valores atípicos o extremadamente atípicos, es calcular el promedio incorporando ese dato y excluyéndolo. Es simplemente como para poder visualizar en esas medidas la distorsión. Nosotros directamente vamos a tomar todos los datos y vamos a calcular la mediana y vamos a proponer la mediana en situaciones en donde haya una gran distorsión. ¿Cómo sabemos cuándo la media aritmética se distorsiona? Y cuando hay valores atípicos o extremadamente atípicos. Es decir, la presencia de esos valores es la que hace que se distorsione la media aritmética. Bien, sí, la clase se está grabando. Eh, yo me di cuenta tarde de grabar la clase, pero alguien lo hizo, o lo hizo Sergio o lo hizo José, alguno de los dos que están más atentos que yo. Bueno, José se dio cuenta que es el que estuvo más atento. Yo cuando me di cuenta quise empezar a grabar, pero gracias José ya lo había hecho antes. Esto va a estar disponible, igual que todos los otros encuentros. Eh, A ver, no sé si había... Ah, con respecto al parcial. Esta semana les vamos a ir dando, en el encuentro del jueves y el viernes les vamos a dar más precisiones. El parcial está confirmado para el día lunes 27 a las 11 de la mañana. Eso está confirmado. La modalidad, ya José algo les adelantó, por eso la sugerencia de que la tarea 2, que va a estar propuesta el jueves a partir de las 12:30, la modalidad de esa tarea 2 va a ser la del parcial. Es decir, ustedes a través del aula virtual van a entrar a un cuestionario y van a tener que ir contestando una serie de preguntas. Son con alternativas múltiples, todas. En el caso de la tarea 2 va a ser más acotado, es solamente unidad 2 y serán 4 o 5 preguntas. Para el parcial están planificadas más preguntas y se va a evaluar unidad 1 y unidad 2. Hago la aclaración en cuanto a la confirmación del parcial porque hubo una alumna que hizo una consulta porque información, bueno, no sé cómo es que llegó la información, pero una información que era para los docentes parece que se filtró y hubo algunos alumnos que tuvieron acceso a una información que hablaba de las evaluaciones. Y justamente ese infodocente era
tenía una página y aparentemente no lo han leído completo porque, claro, en ese infodocente ponía una fecha a partir de la cual se debían tomar los parciales, que era a partir de mayo. Entonces surgió la pregunta, pero ¿y se toma entonces este parcial? Sí, porque esa infodocente a continuación que decía que aquellas cátedras que ya hubieran confirmado una fecha de parcial, quedaba firme. O sea que hago la aclaración porque por las dudas empieza a circular este infodocente. Si tienen acceso, sugerencia, léanlo completo, porque si no se leen las cosas a medias y empiezan las malas interpretaciones. El parcial está confirmado para el día lunes 27 de abril a las 11 horas. Lo que estamos evaluando es, y se lo vamos a confirmar entre el jueves y el viernes, es que nos podamos conectar antes, unos 15, unos 20 minutos antes, como para que todos puedan acceder al aula virtual y todas las explicaciones que les vamos a ir dando, fundamentalmente el jueves y el viernes, se las vamos a repetir el día lunes 20 minutos antes del parcial. Es decir, en cuanto a algunas previsiones que deberían tener, que van a tener un tiempo para contestar todas las preguntas, de que tienen que tener una hoja al lado en donde van a tener que ir haciendo todas las cuentas que van a respaldar la alternativa que ustedes después van a seleccionar. Entonces, todas esas cuestiones que tienen que ver con cómo entrar al cuestionario, cómo pasar de una pregunta a la otra. Cuando hagan la tarea 2 lo van a experimentar, porque la estructura del parcial es la misma lógica de la tarea 2, es decir, con actividades que se proponen, que son secuenciales, que uno entra, elige la alternativa, pasa a la pregunta siguiente, tiene la posibilidad de volver y hacer alguna corrección, pero al finalizar todas las preguntas, uno tiene que marcar en una pestaña que dice terminar. Después ya no se preocupen que entre jueves, viernes vamos a retomar esto. Cuando uno pone enviar, tiene inclusive varias como mecanismos de seguridad, o sea, como para que realmente estén seguros de cuándo quieren enviar. Porque una vez que enviaron, se cerró el cuestionario y no hay forma de volver atrás. Por eso es que hay varias trabitas que juegan a favor de ustedes. Vieron como muchas veces cuando uno quiere cerrar algo y le dice, ¿estás seguro? Bueno, acá le van a aparecer varios de esos, ¿estás seguro? Como para que realmente cuando ustedes estén convencidos de que ya terminaron todo, envíen el formulario y automáticamente el programa, como ya tiene cargadas las respuestas correctas, les va a marcar en cuáles preguntas se equivocaron, cuál era la solución correcta y cuáles estuvieron bien. Obviamente que después eso se complementa con la solución esa que ustedes van a hacer en una hoja. Vuelvo a repetir, no se apresuren, lo único que yo quiero que estén tranquilos es que la fecha está confirmada, es lunes 27, se evalúa unidad 1 y 2 y la recomendación, hagan la tarea 2 para que medianamente ya estén habituados al entorno, de cómo es el cuestionario, de cómo se pasa de una pregunta a la otra, que si marqué una y después la quiero corregir, cómo se hace. Es bastante simple, pero conviene que lo revisen a eso. Bien, o sea que lo del parcial, lo que no está definido, que se lo vamos a confirmar entre jueves y viernes, va a ser exactamente, y eso también, apenas empiecen a hacer el cuestionario tiene un tiempo. Es decir, no pueden tomarse todo el tiempo que usted... Para la tarea 2, sí, nosotros lo vamos a habilitar todo el día, desde las 2:30 hasta las 20 horas que tienen que presentarlo. Pero para el parcial no. Está acotado en el tiempo, ustedes van a tener el dato de cuánto tiempo disponen, de manera tal que tienen que administrar el tiempo. Y acá el tiempo es tirano, es decir, se cumplió el plazo que estaba previsto y automáticamente se corta, se cierra el cuestionario y con lo que hicieron hasta ese momento. Entonces no se preocupen porque nosotros ya lo estamos validando el cuestionario de manera tal que las consignas sean claras, y que tengan el tiempo suficiente.
Hago la aclaración. El tiempo está pensado en un alumno medio, en el sentido de, en un alumno medio o mediano, como le guste llamarlo, que se sienta a resolver el parcial habiendo estudiado. Es decir, la persona que estudió puede tomarse en una de esas un minuto para pensar. Hay algunas preguntas que son por ahí más rápidas de contestar que otras, en algunas tendrán que hacer un cálculo para poder contestar, entonces consideramos ese tiempo. Pero estamos basándonos en el supuesto de que el alumno ha estudiado. Es decir, hago la aclaración porque ustedes ya son alumnos del segundo año, ya habrán experimentado varios parciales en donde uno el parcial lo hace para 1 hora y media y hay alumnos que están 2 horas y uno se da cuenta de que, bueno, están dando vuelta ahí porque hay algo que no se acuerdan o no lo estudiaron. Entonces, esto va a estar acotado. No se preocupen que no les vamos a pedir nada que no esté en el material, que no se haya retomado en los encuentros, y van a tener el tiempo suficiente para trabajar. Entonces, con esas seguridades quiero que vayan el lunes, bueno, vayan, una forma de decir, porque en realidad esto lo van a resolver en forma remota desde su domicilio. Bien, eso en cuanto al parcial, no me extiendo demasiado porque ya el jueves o viernes le vamos a dar más precisión. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. La suma de cuadrados respecto de la media. Guadalupe. A ver, quiero ver si no ya la han contestado. La suma de los cuadrados respecto de la media es un valor mínimo. Es un valor mínimo. Bien, acá Esteban le contesta. Bueno, Sergio también después lo aclara. Bien, bien. Gracias a Esteban y a Sergio por la respuesta. Fíjense en que esa propiedad, ahí uno utiliza algunas, para la demostración, tienen que usar algunas herramientas que ustedes vieron en cálculo, o sea, en matemática 2, porque hay que minimizar una función. En este caso, es la suma del cuadrado de los desvíos. Creo que en la solución del ejercicio, en donde lo que uno hace es comprobar, o sea, si uno quiere demostrar esa propiedad, está ahí la demostración. Si uno quiere comprobarla, entonces lo que tiene que hacer es ese valor que uno resta, ir reemplazando distintos valores. De hecho, en la solución creo que les propone la mediana, el modo y la media, y bueno, y ahí uno verifica, comprueba que cuando toma la media, esa suma alcanza un mínimo, y en cualquier otro caso siempre va a ser un valor mayor. Si ustedes pudieran representar esa función suma de esos términos al cuadrado gráficamente, la representación gráfica sería una parábola con las ramas hacia arriba. Entonces en el vértice es donde se alcanza el mínimo, y o sea, no podrían pensar esto usando las herramientas que ustedes han estudiado en matemáticas. Bien, entonces eso está aclarado. No sé si ha quedado alguna otra duda. Hicimos algunas aclaraciones en uno de los encuentros la semana pasada en el cálculo de los cuartiles. Recuerden, a medida que voy pasando, media geométrica, que es el punto 1, punto 4, no lo hemos, digamos, explícitamente en la hoja de ruta decía no leerlo. O sea, eso no se evalúa en parcial. Obviamente que tampoco las propiedades, y tampoco la resolución de las actividades que involucran la media geométrica. Todo eso está perfectamente aclarado en la hoja de ruta. Medidas de posición no central, y acá están los cuartiles. En la página 96, en el ejemplo 6, esto ya lo aclaramos, se aclaró en un encuentro virtual, pero para los que no participaron de ese encuentro, acá hay un error.
digamos, esta serie tiene 11 datos. Fíjense que acá está la fórmula de cálculo de la posición que ocupa. Cuidado, porque el cálculo de los cuartiles se hace en dos etapas. Uno primero tiene que determinar la posición donde está el cuartil y luego encontrar el valor del cuartil, que sería el valor de la variable que está en esa posición. Para encontrar las posiciones, fíjense que uno hace este cálculo. N más 1 sobre 4 para encontrar la posición del primer cuartil, N más 1 sobre 4 por 2 para el segundo cuartil o la mediana, N más 1 sobre 4 por 3 para la posición del tercer cuartil. Esto está bien, pero cuando se reemplaza, fíjense que acá dice 11. Esto está mal, porque si N vale 11, 11 más 1 es 12. Entonces acá sería 12 dividido 4 por 1, que esto les daría 3. Acá sería 12 dividido 4 por 2, está bien, el 6. Y acá sería 12 dividido 4 por 3, esto les daría 9. Entonces el primer cuartil sería el valor ubicado en la posición 3. Este está bien. La mediana o segundo cuartil es el valor de la variable ubicado en la posición 6, que es 20. Y el tercer cuartil, este valor hay que corregirlo, no es 22 porque sería el valor ubicado en la posición 9. Y la posición 9 es el 25. Esta aclaración la hicimos en uno de los encuentros virtuales, pero por las dudas hacemos nuevamente la aclaración. Otra aclaración que se hizo fue sobre la actividad 4. Pensé que estaba después del módulo. Acá. En la actividad 4, el inciso B, este inciso, en realidad este ejercicio debería estar ubicado más adelante. ¿Por qué? Porque para resolver el inciso B habría que ver primero medidas de dispersión. Concretamente, fíjense, les pedía qué media es más representativa. Para estudiar la representatividad de la media, uno tiene que mirar las medidas de dispersión. Concretamente, ¿qué medida es el coeficiente de variación? Por eso hago la aclaración que está mal ubicado este ejercicio, esta actividad en el material. Debería estar más adelante. Bien, esas son las aclaraciones que estoy recordando ahora. No sé si... A ver, acá, para encontrar la posición del cuartil, ¿se toma solo la parte entera o se redondea? Bien, buena la pregunta, me vuelvo acá. En realidad, fíjense que en este caso, acá, uno debería hacer, siempre hay que hacer n más 1 dividido 4 por 1 para el primer cuartil, por 2 para el segundo cuartil, por 3 para el tercer cuartil. Eso para encontrar la posición. Como estamos dividiendo por 4, esto es por matemática, cuando ustedes hagan el cociente, ¿qué opciones tienen? Obtener un valor entero, como fue en el caso de recién. Hicimos 12 dividido 4, 3, les dio un número entero. Entonces ese 3 me está indicando directamente la posición, el valor ubicado en la posición 3. En este caso, sucede eso, que todas las posiciones son números enteros. Esa sería una situación. Pero cuando uno divide por 4, otra posibilidad es que el cociente sea un número decimal en donde la parte decimal sea 0.25, 0.50 o 0.75. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, siempre vuelvo a repetir, estamos hablando de la posición. Entonces supongamos que n es 18. Entonces, 18. Tenemos 18 datos. Queremos calcular la posición de los cuartiles. Entonces hacemos 18 más 1, 19. Si lo divido por 4, me da la posición del primer cuartil. ¿Cuánto me da?
4,75. Entonces vamos a redondear al más cercano, que ¿cuál sería? ¿4 o 5? 5. Entonces el primer cuartil va a ser el valor de la variable ubicado en la posición 5. Si a esto lo multiplico por 3, me va a dar la posición del tercer cuartil. Es decir, n más 1 dividido 4 por 3. Les da 14,25. Entonces lo vamos a redondear al entero más cercano, que sería 14. Entonces, el tercer cuartil va a ser el valor de la variable ubicado en la posición 14. Y si nos diera 0,5, que eso solamente les va a dar cuando vayan a calcular la mediana, porque van a hacer 18 más 1 dividido 2, perdón, 18 más 1, 19, dividido 4 por 2. Igual les da 9,5. Fíjense, les dice que el segundo cuartil está ubicado en la posición 9,5, pero ¿cómo redondeamos acá? El 9,5 está a igual distancia del 9 y del 10. Entonces, ¿qué hacemos? Promediamos el valor ubicado en la posición 9 y el valor ubicado en la posición 10. ¿Qué es lo que hubiesen hecho ustedes? Hubiesen calculado la mediana con la forma de cálculo que se presentó antes. Para calcular la mediana, ustedes pueden usar cualquiera de las dos. Pueden usar esta fórmula que está propuesta acá para la mediana. Fíjense que inclusive esta forma es mucho más general, porque acá no hacemos distinción si n es par o n es impar. Pero aclaro porque por ahí a algunos les resulte simple y a otros no tanto. Esta forma de calcular la mediana es equivalente a la que ustedes vieron antes. Ustedes antes vieron que si n era par o n era impar. Es equivalente a hacer este razonamiento, porque la mediana es el segundo cuartil. Entonces, si ustedes la mediana la quieren calcular de esta manera, está bien. Inclusive me parece hasta más lógico, porque la mediana es un cuartil más. Es el segundo cuartil. Bien. Bueno, Jazmín, ahí está la pregunta tuya, ya la contesté. Si te da 2,5 la posición, tenés que promediar el valor de la variable de la posición 2 y el valor de la variable de la posición 3. Es decir, solo se redondea cuando te da 0,25, redondeas al digamos para menor, y cuando da 0,75 para mayor. No hay otra posibilidad, ¿por qué? Porque estamos dividiendo por 4. Eso es por matemática. De igual manera, en el encuentro pasado, recuerdo que le preguntaban a José y José les decía que cuando un número uno lo divide por 2, o obtiene un número entero o un número decimal en donde la parte decimal es 0,50. No hay otra posibilidad. Bien, Esteban, ¿cómo se elige n o qué n? N es la cantidad de datos. Bueno, gracias, Ro, ahí lo contestó ella. Es decir, n es la cantidad de datos disponibles. Si recuerden en el tema de cuartiles, primer paso, ordenar la serie. No se olviden, el primer paso para el cálculo de la mediana o de los cuartiles es ordenar la serie de menor a mayor. En eso presten atención, tómense su tiempo. Una sugerencia es cuando ustedes tienen la serie de datos, vayan tachándolo a medida que los van ubicando. Es importante ordenar bien la serie, controlen que la cantidad de datos sea la correcta, y luego, primera etapa, calculamos la posición. Entonces ahí hacemos n más 1 dividido 4, por 1, por 2 o por 3, según sea primero, segundo, tercer cuartil. Una vez que encontraron la posición, entonces se van a la serie ordenada y ahí empiezan a ver cuál es el valor que está en la posición del primer cuartil, del segundo y del tercero. Pero un error muy frecuente es que confunden el valor del cuartil con la posición. Bien, pregunta. Bueno, no sé quién será administración, profe.
¿El coeficiente de kurtosis se va a pedir el cálculo? No. Buena la pregunta. El coeficiente de kurtosis, si ustedes revisan el material, la fórmula que se propone está basada en momentos centrados. Ah, bien. Y hablando de momentos centrados, hago una aclaración que recién alguien preguntó. A ver, acá tenemos coeficiente de, recuerden, el coeficiente de kurtosis mide la deformación de los datos en forma vertical. Entonces, el único coeficiente que vamos a ver nosotros es este, basado en momentos centrados. Acá está la fórmula de cálculo. Solo lo que les vamos a pedir es que la sepan interpretar. No les vamos a pedir el cálculo manual ni en el parcial ni en el examen final. Y bueno, acá están las situaciones en donde, cuando uno analiza la kurtosis o la puntiagudez, tiene la opción de, la distribución puede ser leptocúrtica o puntiaguda, mesocúrtica o también se suele llamar normal, y la platicúrtica o achatada. Esas son las tres situaciones que se podrían presentar cuando uno analiza. No quería ver lo de la interpretación, pero está bien. Acá está la interpretación. Pensé que estaba esquematizada como el valor que se toma como referencia. A ver, bien, el coeficiente de kurtosis. Sí, disculpen, pero no, estaba viendo, acá me parece que hay un error. Pero bueno, a ver. La fórmula de cálculo está bien, es esta. ¿Cómo se interpreta el coeficiente de kurtosis? El valor que se toma como referencia es el 0. Este 3 que está restando acá, justamente se lo puso para unificar criterio y tomar siempre como referencia el 3. Entonces, ¿cómo se interpreta el coeficiente de kurtosis? Si es igual a 0, mesocúrtica. Si es mayor a 0, leptocúrtica. Si es menor a 0, platicúrtica. Ese es el criterio que utiliza, ese es el criterio para interpretar el coeficiente de kurtosis basado en los momentos. Y aclaración, no van a tener que hacer el cálculo manual. Una pregunta que alguien hizo antes muy cortita sobre los momentos, fíjense en que, ¿qué son los momentos? Los momentos son promedios, se llaman centrados, porque fíjense en que la fórmula ustedes están tomando, miren la expresión que tienen acá en el numerador. En el numerador ustedes tienen, acá ustedes en el numerador tienen un promedio, porque tienen acá tienen una suma de términos dividido por la cantidad de términos. Este es un promedio. Pero, ¿qué están promediando? No están promediando la variable original, están promediando desvíos de la variable. Entonces, cuando uno promedia desvíos de la variable, se dice que los promedios de desvíos de la variable es lo que se denomina momento centrado. ¿Por qué se dice centrado? Y porque está centrado en la media, porque el desvío lo estoy calculando en la media. Acá estoy elevando la 4, por eso este es un momento centrado de orden 4. Fíjense que esto es muy parecido a la fórmula de cálculo de la varianza, con la diferencia que en vez de 4, 1 para la varianza eleva a la cuánto, al cuadrado. Por eso es que la varianza es un momento centrado, pero de orden 2. Esos son los momentos que uno utiliza tanto. Fíjense que para el cálculo de la asimetría, uno acá en el numerador utilizaba también un momento centrado, porque era un desvío pero elevado al cubo. Por eso es que este es un momento centrado de orden 3. Bien, creería que
con eso estaría aclaradas las dudas. Nos estaríamos encontrando el día jueves. Recuerden que el jueves a las 11 hay un encuentro virtual es el último encuentro en donde se van a abordar las dudas en la resolución de ejercicios de la unidad 2. Al finalizar el encuentro del jueves se va a proponer la tarea 2, que la tienen que presentar durante el día. Ya van a tener todas las instrucciones, se las van a dar el jueves, y el día viernes es el encuentro de devolución de esa tarea 2 y para aclarar cualquier otra duda que haya aparecido. Bien, con esto estaríamos terminando entonces el encuentro. Espero que les haya sido de utilidad. La idea de hacerlo la segunda semana y no la primera es como para que hayan avanzado un poco más en la lectura del material y en la resolución de las actividades. Bien, nos estamos viendo entonces el día jueves.